Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues también antes de empezar el sermón, le damos gracias a Dios y a la Virgen que nos han escuchado nuestras plegarias, porque hemos pedido mucho por la señora Samauro, que estaba en el hospital, le pusieron un marcapaso nuevo y aquí está en misa. Entonces, para todos ustedes que a veces me fallan sin tener excusas válidas, ahí está el ejemplo y lo siento mucho, pero eso es amor a Dios y esa es la fe. Esa es la fe. Y bueno, nos encontramos en el primer domingo de la Pasión y en el libro de Éxodo, Dios le entrega su nombre a Moisés, diciéndole: yo soy quien soy. Y en el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos entrega estas palabras. Y yo espero que leyeron las traducciones en los boletines. No sé si las pasaron, pero espero que hayan leído las traducciones. Entonces, nuestro Señor en el Evangelio de hoy dice muy claramente: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo soy. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, soy divino. Soy Dios. Dios es el que es. En otras palabras, Dios es la existencia. Nos dice la filosofía, Dios es la existencia. ¿Y cómo le dijo Dios a Moisés? Yo soy quien soy. Como dice nuestro Señor, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces, a todo el testigo, a todo el mormón, están equivocados en un error directamente del infierno, en decir que Cristo no es Dios, porque aquí muy claramente lo afirmó su divinidad y punto. Entonces, ¿qué nos comprueba esta realidad? Y son estos acontecimientos. Que los judíos inmediatamente cogieron piedras para matar a nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque los judíos sabían que ese era el nombre de Dios. Antes que Abraham era yo soy. Ellos sabían exactamente a qué se refería, sin ninguna duda. Y entonces los judíos tomaron estas palabras de nuestro Señor como blasfemia, porque no podían aceptar que Él era el verdadero Mesías. Dicen los padres de la iglesia que nuestro Señor se hizo invisible y se les desapareció del templo a los judíos. Nuestro Señor se les desapareció a los judíos no por cobarde, sino porque aún no era el tiempo para su sacrificio en la cruz. Y vemos también que en el domingo pasado también se les desapareció a la muchedumbre después de la multiplicación del pan y los peces. Se les desapareció porque lo querían ser rey. Y aún no se ha llegado el momento para que Cristo sea el rey triunfante que querían los judíos. Eso será en la segunda venida de Cristo. Y en este caso se les desaparece del templo porque aún no se llegó el momento de su sacrificio del altar de la cruz. Del sacrificio del altar de la cruz. Entonces, por eso nos encontramos la cruz del altar junto con todos los santos y las imágenes cubiertas con velos de color morado, porque Cristo se ocultó primeramente y solo se deja el Via Crucis, como lo ven, destapado, y el Via Matriz en el caso nuestro, porque es capilla, pues bueno, ni capilla, ese es oratorio servita. Es oratorio servita. Entonces,
la tradición nuestra es de dejar descubierto el Vía Matriz en unión con el Vía Crucis, porque como siempre les he dicho, y quizás es uno de los aspectos más profundos de la espiritualidad servita, es el poder reconocer y meditar sobre esa unión profunda de Cristo y su madre, de su pasión, la pasión de Cristo y los 7 dolores de la Virgen. Esa es en nuestra capilla, ustedes que asistan a esta misa, los que son terciarios, esa es nuestra dicha. Poder reconocer, amar y venerar esa unión entre Cristo y su pasión y su madre dolorosa y afligida. Ese es nuestro propósito. De eso se trata. Y bueno, obviamente el enfoque de esta temporada es la sagrada pasión y muerte de Cristo. Y como ya sabemos, el color morado significa la penitencia. El cubrimiento de la cruz y las imágenes también representa, y ojo, otro aspecto de la espiritualidad servita. Representa todo el cubrimiento, la ausencia de las consolaciones de Cristo durante su pasión. Entonces, para nosotros, ese es el papel nuestro, de consolar a Cristo, ya que vamos entrando en esta temporada tan solemne y tan sagrada, de consolar a Cristo en su pasión y a su madre. ¿Y cómo? Evitando el pecado mortal que tanto lo ofende. El papel nuestro no es ofender a Dios. El papel nuestro es consolarlo. Vean las palabras del Sagrado Corazón, el propio del ofertorio, que encaja aquí muy bien. Busqué a alguien que compartiera mi dolor en mi miseria y no encontré a nadie. Y ese es el papel nuestro, a consolar a Cristo crucificado, a consolar a su madre. También por aceptando las cruces que Dios nos manda y portándolas bien y no quejarnos, sin quejarnos. Y bueno, pues en esta temporada sagrada nos invita a Cristo a que vivamos su pasión junto con los dolores de su madre por el punto de vista de ellos. Y vemos que al centro de nuestra santa religión está la pasión y cruel muerte de Cristo en la cruz. Vemos a la Virgen dolorosa de pie a la cruz. Y entonces, por eso la Iglesia Católica nos propone imitar a Cristo, ya que el siervo, como siempre les digo, el siervo no puede ser más grande que el amo. No puede. La Iglesia nos recuerda que el centro de cada vida está una cruz, estimados feligreses. Al centro de cada vida, porque no somos más grandes que el amo, está una cruz. Esto quiere decir que uno tiene que resignar, se tiene que resignar con paz, con amor a Dios, a su santa voluntad. Cargar la cruz quiere decir que debemos aceptar los deberes de nuestro estado y hacerlos bien por amor a Dios. Esto quiere decir que debemos evitar el mundo, la carne, las trampas y los trucos del demonio. Y leemos en Mateo, entonces dijo Jesús a sus discípulos, acuérdense, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo
y cargue con su cruz y sígame. Esa es la realidad. Muchas de las religiones protestantes rechazan la cruz porque no encaja con sus falsas doctrinas y mensajes de prosperidad engañosa. Dios no nos prometió ser que vamos a ser todos prosperosos en esta tierra. Nos promete el cielo si lo amamos y obedecemos sus mandamientos. Así también en la iglesia modernista, discúlpeme, pero tiene que salir la estrella. El enfoque no es tanto en la cruz de Cristo, sino que la resurrección, porque la misa es una fiesta y todos serán salvos. Por eso no usan negro para las misas de funeral, usan el blanco. Todos, ese es el mensaje que da. Ya se van a ir al cielo, ya se fueron al cielo. Y la iglesia modernista predica nuevas doctrinas que la gente quiere escuchar, pero son doctrinas nuevas y no las auténticas de Cristo, las que Él reveló. Recordemos a San Pablo que le dice a Timoteo, vendrá un tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo una comezón extremada por oír doctrinas que le den el gusto a sus pasiones. Esas doctrinas que son light, esas doctrinas que son convenientes, es lo que quiere uno escuchar, mayor parte del mundo. Pero esas doctrinas falsas, esas doctrinas mitigadas, cambiadas, no nos van a salvar. Cristo nos dice, tomar la cruz y sígueme. Y así está mayor parte de la iglesia modernista que no quieren escuchar que el modernismo es herejía condenada por la iglesia y que el pecado mortal también, por ejemplo, el pecado mortal sin arrepentimiento nos llevará al infierno, estimados feligreses. El pecado mortal sin arrepentimiento nos lleva a la condenación. Por eso es extremadamente importante cuando despierten en la mañana a arrodillarse, el acto de contrición. Antes de acostarse, el acto de contrición. Uno no sabe el día ni la hora. Y luego que dicen que el camino hacia el cielo, bueno, pues sabemos que el camino hacia el cielo es un angosto. Esa es la realidad. Y que para seguir a Cristo tenemos que negarnos los apetitos de las pasiones bajas. Se tiene uno que decir no. Porque aunque el mundo diga lo que diga, todo lo que se siente bien, hazlo. Esto no nos enseñó Cristo. El pecado es pecado. El desobedecer sus mandamientos no nos va a ayudar a salvar nuestra alma, nos va a llevar a la condenación. Esa es la realidad. Y los modernistas no quieren escuchar que sin la confesión regular, sin la penitencia en forma de abstinencia, el ayuno, las peregrinaciones y otras tantas formas de penitencias, no se puede reparar la deuda contraída por el pecado. Por eso la penitencia, nuestro Señor dijo, haced penitencia para que no pereceréis. Y vea tanto que nos ha perdido en la iglesia común, porque ese aspecto, esa doctrina de que tenemos que hacer penitencia, se ha olvidado y de adrede. Obviamente la iglesia modernista en cierta manera rechaza el mensaje profundo de la cruz en cambio del confort, de la comodidad, de un catolicismo más fácil, de comer carne todos los viernes. Dios no se ofende. Tú come. No te tienes que confesar más que una vez al año. Ay, no tienes que guardar silencio en la iglesia. Estamos aquí en conjunto, en comunidad.
Ese es el espíritu del modernismo. Es otro enfocamiento, otra doctrina. ¿Y cómo se puede decir que los hombres de iglesia que dicen que no creen en un Dios católico y le dan culto al Pachamama, que ellos son verdaderos católicos? Si vemos a una persona confeccionando un rito satánico, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona está dedicado al satanismo. Como decía mi superior, si camina como pato, si se ve, da el parentesco de pato, suena como pato, es un pato. Si actúa como modernista, cree como modernista, niega doctrinas católicas, hace de menos la Santísima Trinidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Les digo lo que no es. Esas no son las actitudes ni las palabras de un hombre de iglesia católico, apostólico, romano. Jamás. Y yo sé que está fuerte el sermón, pero tenemos que escuchar la verdad. Tenemos que escuchar la verdad por nuestra salvación. Entonces tenemos que rechazar la falsa religión con sus falsas doctrinas, sus inventos, con sus ritos nuevos y dudosos, sus innovaciones, y apegarnos a la verdadera fe católica de siempre, a la misa y sacramentos de siempre. ¿De qué sirve ser aprobados por el mundo y aceptados por el mundo si en cambio uno traiciona a Cristo y a su verdadera iglesia? Y a veces, estimados feligreses, mayor parte del tiempo, y yo les digo porque tengo mucha experiencia en este aspecto, la verdad no es popular. Punto. Si yo quisiera ser popular, que lo fui en el seminario, muy popular, estuviera en una situación muy cómoda. Pero la verdad no es popular. Muchos prefieren mantener la ceguera y actuar como el avestruz, haciendo la vista gorda, porque no pueden desprenderse de la falsa obediencia al error. Y a los innovadores que se nombran hombres de iglesia, sino que son los meros traidores. Esta gente, yo estoy hablando de los que son los traidores. Hay unos que no saben ni para dónde corre el agua ni qué. A esos no me refiero. A los que no saben por ignorancia, porque no entienden. A esos no me refiero, como por ejemplo, el que les gusta mucho a ustedes, el padrecito Arturo. Ese ni sabe por dónde sale el agua del coco, no sabe. ¿Y cómo lo voy a yo, verdad, atacar si él no sabe? Él es producto de su formación y él es lo que es. Pero yo estoy hablando de los meros infiltradores. Yo estoy hablando de los que entraron a destruir, a influir. De esos me refiero. Y son los que son, no el padre Arturo. Ese es un cura común y corriente, igual que yo. Él y yo somos un donadie. Los dos juntos, un donadie. Yo estoy hablando de los que están elevados en la jerarquía. Los que se nombran papas. Los que están metidos más profundo. De esos hablo. Y bueno, pues mucha gente no puede aceptar estas realidades porque son devastadoras. Son devastadoras, yo lo sé. No pueden aceptar que la esposa de Cristo, la Santa Iglesia Católica, está sufriendo su pasión igual que su esposo, en imitación de su esposo Cristo. Prefieren la ceguera y la falsa obediencia
a un hereje traidor de Cristo, en lugar de aceptar que la iglesia modernista está en apostasía. Han hecho un lado la verdadera religión católica y punto. Yo sé que es difícil aceptar esa realidad, pero comparen las doctrinas de siempre, la misa de siempre, compárenlo a esas innovaciones, a los que usen su cerebro, la deducción lógica, los catecismos modernos, que son en comparación del catecismo del Concilio de Trento. Es la entrada, el catecismo moderno, al protestantismo. Es lo que es. Si nomás leyeran y los compararan, como lo hice en el seminario, pero yo les digo, y a mí no me creen, por un oído y por el otro, pero que no diga algo el padre Arturo, o que eso Luis Román, quién sabe qué, oh sí padre, mira, eso dijo y eso, luego, pero que les diga un sacerdote que fue formado en un seminario católico tradicional, aunque encuentren mis fotos o no, si yo les digo, yo fui al seminario y punto. Un sacerdote católico habla como yo, porque ese es el producto de formación de muchos años. Un laico no puede hablar como yo, no puede entender la filosofía y la teología como la entiendo con los términos que uso, porque eso apenas en un seminario tradicional y no de un día para el otro. Esto es el producto de años y años y años, empezando con el latín, siguiéndole con la filosofía. Y bueno, entonces, estos traidores innovadores son traidores de Cristo. Y así como apostataron los judíos por el rechazo de Cristo, así apostató la iglesia modernista porque ha rechazado a Cristo y lo que Cristo ha revelado y lo que Cristo ha fundado. ¿Y cómo me atrevo a decir eso? Porque Cristo sabemos que refundó una santa religión, una sola religión. ¿Y qué dijo? Que las puertas del infierno no la iban a prevalecer, que está fundada sobre San Pedro, y Cristo es la verdad, y en él no hay mentira. Entonces, lo que Cristo ha fundado y lo que Cristo ha revelado es la verdad. Entonces, si Cristo se encarnó, se dejó en obediencia a su Padre por nuestra redención, ser crucificado en una cruz, y de ahí de esa cruz darle la fuerza a los sacramentos, porque de ahí deriven la gracia de los sacramentos, viene el origen, es la cruz. Entonces, ¿cómo se puede una persona o una iglesia que se nombra católica, sabiendo base que les acabo de demostrar, cómo se atreve una iglesia que se nombra católica a decir que todas las iglesias son un camino hacia la salvación, a Dios? Que uno se puede salvar en cualquier religión por la libertad de conciencia. Eso nunca enseñó la iglesia. Cristo fundó nuestra iglesia. Cristo es Dios. Cristo murió en la cruz y solo hay una religión. Una. Y la voz del buen pastor, ¿a dónde está? En la iglesia que dice que todas las iglesias pueden salvar, o se va a escuchar la voz del buen pastor
fuera de mi iglesia no hay salvación, porque es mía, porque yo la fundé. Y nadie tiene la autoridad para contradecirla. Nadie, ni los papas. Porque si fuera así la cuestión, ¿desde cuándo que hubiera habido protestantismo? De siglos y siglos y siglos y siglos atrás. Y entonces Cristo fuera como los musulmanes, con 500 esposas. Pero sabemos que Cristo tiene una sola esposa, su cuerpo místico, la Santa Iglesia Católica, y es una. Y pidió que su iglesia fuera una. Y acuérdense, yo sé que es difícil, que la verdad incomoda, la verdad es dura. Pero la verdad nos hará libres. Porque lo que queremos, nos aferramos que por nuestra voluntad, queremos que la iglesia esté aprobada. Queremos encontrar la tradición en una catedral con muchos santos, altares mayores y mármol por donde quiera. La iglesia está en apostasía. La iglesia la van a encontrar en un remanente. Y nos cuesta aceptar esa realidad. Nos cuesta, es difícil. Pero vean que, como dicen las Sagradas Escrituras, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya ha sucedido en tiempos atrás, con misas clandestinas, ¿verdad? En México, con los cristeros, en Irlanda. Esto no es nada nuevo. Vean en Irlanda para que entiendan. Esos católicos, que la mayor parte, el gobierno británico manipuló las cosechas para que se murieran de hambre los irlandeses, porque eran católicos. Esperaban que ya cuando se estuvieran muriendo de hambre, que les pidieran al gobierno y se convirtieran a la iglesia protestante de Inglaterra. Y vean los irlandeses, pura chúcata, prefirieron morirse, y eso hicieron, se murieron de hambre, y los persiguieron, oyeron misas en cuevas, no en catedrales, porque era contra la ley que repicara una mendiga campana católica. A ese punto llegó el protestantismo en Irlanda. Y esa gente no se doblegó, porque lo más importante es la fe. No, y verdad, fueron rechazados por el gobierno, pero no por Cristo. La iglesia moderna nos rechaza la tradición, porque no es contra lo carismático, que verdad que este pueblo es muy carismático, es contra la doctrina sana y pura, que el adulterio sin arrepentirse te va a llevar al infierno, que los pecados contra la castidad nos van a llevar al infierno. Esas doctrinas no quieren oír, y es lo que rechazan, no es tanto ni a mí, es que rechazan la verdad porque los incomoda, porque es una espina que llevan encajada en el pie y los incomoda porque les remueve la conciencia, porque la verdad, quieran o no quieran ellos, la verdad, como Dios nos hizo para la verdad, hizo el intelecto para la verdad. Cuando la verdad se reconoce, cuando la verdad se ve, se topetea uno con la verdad, escucha la verdad, suena como una campana en el intelecto, en el corazón, en la voluntad, remueve la conciencia. Y ese removimiento no lo aceptan.
No es tanto que me rechacen a mí. Están rechazando a Cristo, a su iglesia, a la verdad. Pero miren, la mentira no nos va a salvar. La ceguera no nos va a salvar. Y esa es la realidad. Y bueno, pues, ajustadito de teclas, ¿verdad? Yo no estoy aquí para ser popular. Yo estoy aquí para enseñarles el verdadero camino y amonestarlos de lo que se tienen que cuidar, que es el error. ¿Qué dijo Cristo? Que tenemos que temer más los que pueden matar el alma y no tanto los que nos pueden perseguir y matar el cuerpo. Porque la herejía, por eso en tiempos antes, les digo la mera verdad, en siglos antepasados, en los países católicos, ¿qué era la consecuencia de la herejía? ¿Qué hacían con el hereje? Lo quemaban. El Estado, no la iglesia. Porque lo del Estado al Estado, lo de la iglesia a la iglesia. Y sentenciar a una persona a la muerte, ese es muy del Estado, cuestión del Estado. Lo quemaban al hereje vivo. ¿Por qué? Porque el hereje envenena el alma y causa la condenación. El error condena. Por eso lo tengo yo que condenar, para que no sean condenados por el error. Y esa es una realidad. Yo no digo que ahora estoy de favor de volver a esa costumbre, ¿verdad? Pero al error, al modernismo, a las herejías, al arianismo, al donatinismo, todo eso hay que huirle como la plaga, porque pueden resultar en nuestra condenación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.